años hablar abiertamente de los homosexuales no se oía, era algo limitado y no estamos, dejémonos de hablar del otro del mundo, estamos hablando de nuestras naciones, de nuestras comunidades, era algo completamente un tabú 100%. Cierto, habían homosexuales, pero no en la depravación, y mucho menos que tratase de llegar a las asambleas legislativas, a los gobiernos legislativos y legalizarlo. Eso jamás nunca podía. No solamente era completamente condenable por la gente común y corriente que no tenía a Cristo, sino que por los mismos cristianos. Entonces, nadie puede negar que hace 40 años, a estos años que estamos viviendo en este momento, las cosas han cambiado enorme y gigantescamente. Los crímenes se han triplicado, cuadriplicado en forma jamás visto en historia en proporción. Los suicidios se han multiplicado, y si no queremos ver el mundo, miremos solamente en Chile. Se han duplicado, cuadriplicado en gran escala directamente. La depravación sexual rompe todo entendimiento. Que me diga este pastor que hace 40 años había una ciudad que le llamaban la capital de los homosexualismos en América Latina, jamás, no podía suceder eso. Usted hablaba de un hotel de 5 estrellas que en Buenos Aires en este momento, se creó solamente para gay. Exacto. Por ejemplo, Buenos Aires ha sido declarado la capital abiertamente por las corrientes número 1 de noticias del mundo, ha sido declarado abiertamente como la capital de los gays. Y no solamente capital de los gays, sino la primera ciudad en el mundo que ha construido un hotel de 5 estrellas, completamente para gay. Los que trabajan son gay, las camareras son gay, todos son gay. ¿Eso me puede decir este pastor que eso ha sucedido todo el tiempo? Por favor, que me diga eso, que eso sucedía en Estados Unidos hace 40 años, la nación más evangélica de la historia del planeta Tierra. Jamás, nunca podía ser eso posible. O sea, no podemos decir que todo esto todo el tiempo ha pasado ridiculizando la palabra del Señor Jesucristo, porque no es verdad. La historia que estamos viviendo es 100% diferente hace 40 años. Estamos hablando hace 40 años, ni se diga todavía 2000 años atrás. Bueno, esto mismo de la reactivación de tantos, ¿no es cierto?, volcanes, que ha sido una cosa impresionante, que mismo en Chile hace, ¿no es cierto?, unas semanas atrás, y salió en todo el mundo la noticia, ¿no es cierto?, del volcán Chaitén y otros volcanes que dicen los científicos. Incluso se dice que los gobiernos tratan de bajarle el perfil a esto para no producir, ¿no es cierto?, un espanto en la gente, pero todo eso, incluso acá en Santiago se dice que la cordillera de los Andes son muchos volcanes inactivos y que en cualquier momento, pero los científicos no se preguntan, no saben por qué razón de repente comienza una actividad tan frecuente en los volcanes. Bueno, los científicos están 100% de acuerdo que hemos llegado a un clímax de la historia donde el planeta está eminentemente recalentado. El planeta se ha recalentado. Y al recalentarse el planeta, el centro conductivo de la Tierra está en una anormal ¿cómo se dice?, movimiento de las placas tectónicas. Entonces, esto está produciendo un fenómeno, otra vez dicen los científicos, nunca visto. Y otra vez volvemos a las estadísticas. 1.2 terremotos, 1.5 terremotos por cada 10 años. Significaba que es lógico que el planeta de vez en cuando tiene sus acomodos. Claro. Pero era lo normal. No estaba temblando la Tierra. En estos momentos son 300 temblores por día que está teniendo el planeta Tierra. 300 temblores por día. En algunos momentos, hasta 3000 temblores por día que se están dando en el planeta Tierra. Nunca antes la Tierra había temblado como está temblando. Entonces uno dice, ¿será coincidencia lo que el profeta Isaías, por ejemplo, dice, temblará la Tierra en aquellos días como un borracho? Temblará porque pesan sobre ella sus pecados. ¿O será coincidencia que Jesús dijo que en los tiempos del fin del mundo los terremotos se incrementarían? No dijo que no habrían todo el tiempo terremotos, solo él dijo que para el tiempo del fin los terremotos se incrementarían. Entonces, esta actividad volcánica y todo es parte del sistema sísmico, porque el planeta está en una inestabilidad nunca antes. Pero es verdad esto de que hay cierta una pugna ahí entre los científicos y los gobiernos, porque los gobiernos no quieren que los científicos publiquen esto, lo hagan conocido, que ellos tienen temor de que la sociedad se entere de lo que realmente está ocurriendo. Bueno, hasta la cumbre de 1992, conocido como la Cumbre de la Tierra, que se llevó en Río de Janeiro, hasta la cumbre se quiso mantener el secreto.
hasta esa cumbre no se quiso dar a conocer la verdad al mundo de lo que se aproxima. Pero gracias a Dios que tarde o temprano tenía que llegar la verdad. Y fue el año 2007, el año pasado, cuando los científicos decidieron hablar. Y por eso el año pasado y este año se ha llamado el año más grande en cuanto a Naciones Unidas a estar pegando el grito que se aproxima una catástrofe, que se aproxima una crisis. Ya no tuvieron miedo a publicarlo. Entonces, hasta el año 2007 los gobernantes en cierta forma guardaban silencio de la realidad de lo que se aproxima. Pero los científicos dijeron no pueden callar lo que se aproxima. Entonces, el terremoto del tsunami, sin lugar a duda, como dicen los científicos, fue la chispa que decidió poner a la luz pública lo que se aproxima. Este tsunami que tuvo la potencia de 5.000 bombas atómicas, que rompió el récord jamás visto en la historia de duración. Todo terremoto dura entre 15 y 45 segundos. 15 y 45 segundos. El terremoto del que produjo el tsunami duró 10 minutos consecutivos, 10 minutos consecutivos, lo suficiente, dicen algunos científicos, como para haber podido haber desviado el eje giratorio de la Tierra directamente. O sea, fue tan potente ese terremoto. Entonces, ese terremoto hizo que los científicos ya desde el año pasado empezasen a decirle a los presidentes, ok, ya no es tiempo de guardar silencio, ya no es tiempo de ocultarle la verdad al pueblo. Ya es tiempo alertar al pueblo. Por ejemplo, desde el año pasado en Estados Unidos, tanto en las estaciones en inglés como en español, en radio, en todo esto, siempre está saliendo un anuncio donde están concientizando al pueblo de la posible catástrofe que se aproxima. Y siempre sale en una concientización donde sale una mujer y le dice a su esposo, mi amor, ¿ya te preparaste para la contingencia? Y él dice, ¿cuál contingencia? Y dice, pues tenemos que prepararnos. Entonces él dice, no me importa. Pero después le dice, ¿ya te acuerdas lo que pasó el tal año? Entonces dice, se le ponen los pelos de punta y dice, eso me da miedo, entonces preparémonos. O sea, y ya el mismo Estados Unidos ha empezado a concientizar, una campaña a concientizar a su pueblo, sobre todo a los estados del sur, como California, suroeste, como California, a prepararlos para un eventual terremoto de grandísimas proporciones. Entonces, eso nunca había pasado antes. Entonces, todo eso comprueba efectivamente lo que la palabra del Señor. Pero los predicadores en Estados Unidos han reaccionado frente a esto para poder advertir, por ejemplo, o los predicadores en inglés, anglos, por supuesto. Pastores como Jimmy Swaggart, pastores como David Wilkerson, pastores como John Hagee, pastores como Tim LaHaye, están inclusive hasta el mismo Benny Hinn. Han lanzado la alerta y han dicho definitivamente la venida de Cristo está a las puertas. Excepto los predicadores hispanos, que han sido arrastrados por sus ídolos, que se nos han levantado en nuestra América Latina ídolos que han sido la peor vergüenza de nuestro evangelio. Líderes de Guatemala, líderes de Colombia, líderes de Argentina, que son la peor y la peor desgracia, líderes de Costa Rica, la peor desgracia que se pudo haber levantado de nuestra América Latina. Líderes que no están advirtiendo. Es que además choca absolutamente con la doctrina de ellos. O sea, si nosotros estamos que es antibíblica. Claro, nosotros estamos anunciando el fin del mundo. Y ellos están diciendo todo lo contrario. Claro, que la iglesia va a tomar el reino, va a conquistar, entonces iría absolutamente en contra de las creencias y los dogmas que ellos están planteando. Definitivamente. Entonces, excepto nuestros hispanos, están en un mensaje irrealista. Aunque ya eso se ha abordado en la universidad, y yo doy clase en algunas universidades, y eso se ha abordado en la universidad ese tema, ¿por qué los latinos? Y casi la mayoría de los doctores en las universidades coinciden en que el problema es que nuestro pueblo latino viene de un mundo subdesarrollado, dicen ellos, y entonces muchos de estos predicadores vinieron de un mundo subdesarrollado, y entonces ellos al momento entran a una idea de un mundo desarrollado, un mundo de tecnología, un mundo de economía. Entonces ellos en ese momento su corazón ya no está atento a la palabra, sino atento a la codicia, a los bienes materiales, y de allí que pudo haber sido la razón, dicen los antropólogos en la universidad, que estos predicadores latinos han cambiado el mensaje de la verdad por el mensaje de la prosperidad. Bueno, no sé cuántos minutos nos quedan. Usted nos puede llamar al 6726-303, desea usted a lo mejor opinar, hacer alguna consulta, nos quedan como 10 minutos para seguir con este excelente tema, señales que anuncian su venida. Bueno, hemos abordado algunos
tópicos importantes. También, ¿no es cierto?, hemos podido advertir al pueblo evangélico. A mí por el hecho de hablar permanentemente de temas apocalípticos, hablar de los grandes juicios que vienen sobre la tierra. Bueno, nos han dicho que somos predicadores del terror, que estamos asustando a la gente, que este mensaje no es positivo porque el Evangelio es gratas nuevas y por ende un predicador nunca debería tocar temas apocalípticos. El tema del apocalipsis es un tema eludido. Y si usted desea entonces comentar, opinar sobre este tema, usted nos puede llamar al 67 26 303. Y recuerda que también el canal 54 está saliendo a través de internet. Tenemos una página del canal donde usted puede bajar la señal en vivo y desde cualquier parte del mundo nos puede ver todos los días sábados de 8 a 9 de la mañana y en un programa alternativo que tenemos también el día viernes de 8 a 9 en www.canal54.cl www.canal54.cl. Bueno, en septiembre del año 2005 tuvimos acá en Chile al pastor David Wilkerson y justamente él habló de muchos de estos temas. La iglesia quedó muy impactada, impresionada porque él tenía una carga grande. Incluso él dice que después de este terrible acontecimiento histórico de la caída de las dos torres gemelas, las iglesias evangélicas se llenaron de gente buscando una respuesta y la pregunta era: ¿qué nos pasó? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no nos socorrió? ¿Por qué Dios no nos guardó? Y decía el hermano David Wilkerson que la mayoría de la correspondencia que él recibía era de gente que se había defraudado y decepcionado porque buscando en la iglesia una respuesta clara, bíblica, para lo que le había pasado a los Estados Unidos, nunca la encontró en los pastores evangélicos, en la mayoría de ellos. Sí, es una tristeza lo que el pastor David Wilkerson, que es uno de los paladines en este momento, voz profética, denunciando el último mensaje de ¿y dónde están estos profetas? Muy fuerte sobre los falsos profetas, sobre estos manipuladores que solo andan profetizando profecías bonitas, pero que no están profetizando el mensaje de la Biblia directamente. Y lo que el pastor David Wilkerson dice es lo que comprueba todos los otros siervos verdaderos que hay en Estados Unidos, denunciando que definitivamente se ha perdido el valor del mensaje verdadero de la Biblia y se ha desviado el mensaje hacia otras cosas que no tienen nada que ver. Es decir, se está dejando de predicar el evangelio de la cruz por un evangelio light, un evangelio bien liviano, un evangelio que se parece más a la nueva era que al evangelio que Cristo predicó. Un evangelio donde no hay que predicar, precisamente ellos dicen esto, y que al comienzo yo lo dije: si un pastor dice que los temas de la venida de Cristo son para producir temor, terror y miedo, este pastor debería de tener poca vergüenza y renunciar a su pastorado, renunciar a la Biblia y agarrar un libro del Corán y convertirse mejor al Islam. Porque decir que hablar del Apocalipsis, hablar de la venida de Cristo es de terror, está ridiculizando el mensaje del propio Señor Jesucristo, está ridiculizando el mensaje del propio apóstol San Pablo, está ridiculizando el mensaje de Mateo, está ridiculizando el mensaje del apóstol San Pedro, está ridiculizando el mensaje del apóstol San Juan. Entonces, porque ellos son los que hablaron de esto. Si nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo, es porque está escrito en la Biblia. Si nosotros hablamos del fin del mundo, es porque está escrito en la Biblia. Y si alguien dice no prediques de eso, entonces por favor, que tenga poca vergüenza y que mejor renuncie. O sea, Dios está usando está blasfemando. La voz de los científicos para poder advertir al mundo de lo que viene y no la voz de los predicadores. O sea, vemos más responsabilidad a los científicos que se atreven a decir lo que está ocurriendo que nuestros predicadores. Los científicos están diciendo lo que nosotros deberíamos decir. Es correcto. Claro. Entonces esta irresponsabilidad de parte de los predicadores de anunciar es enorme. El pueblo evangélico aquí en Chile, existe un temor, la gente me llama, me pregunta: pastor, ¿qué está pasando? Y siempre uno tiene que llevarlos a la Biblia. El otro día justamente estábamos hablando acerca de los terremotos, veíamos el gran terremoto que vino los días de la gran tribulación, donde desaparecerán las islas, los montes. Les explicaba que esto estaba escrito. Hablar abiertamente de los homosexuales no se oía, era algo limitado, y no estamos, dejémonos de hablar del otro del mundo, estamos hablando de nuestras naciones, de nuestras comunidades. Era algo completamente un tabú 100%. Cierto, habían homosexuales, pero no en la depravación, y mucho menos que tratase de llegar a las asambleas legislativas, a los gobiernos legislativos y legalizarlo. Eso jamás, nunca podía. No solamente era completamente condenable por la gente común y corriente que no tenía a Cristo, sino que por los mismos cristianos. Entonces, nadie puede negar que hace 40 años a
años que estamos viviendo en este momento, las cosas han cambiado enorme y gigantescamente. Los crímenes se han triplicado, cuadriplicado en forma jamás visto en historia en proporción. Todos son gay. ¿Eso me puede decir este pastor que eso ha sucedido todo el tiempo? Por favor. Que me diga eso, que eso sucedía en Estados Unidos hace 40 años, la nación más evangélica de la historia del planeta Tierra. Jamás, nunca podía ser eso posible. O sea, no podemos decir que todo esto todo el tiempo ha pasado ridiculizando la palabra del Señor Jesucristo, porque no es verdad. La historia que estamos viviendo. El 5 Estrellas que en Buenos Aires en este momento, se creó solamente para gay. Exacto. Por ejemplo, Buenos Aires ha sido declarado la capital abiertamente por las corrientes número 1 de noticias del mundo, ha sido declarado abiertamente como la capital de los gays. Y no solamente capital de los gays, sino la primera ciudad en el mundo que ha construido un hotel de 5 estrellas, completamente para gay. Los que trabajan son gay, las camareras son gay. Los suicidios se han multiplicado, y si no queremos ver el mundo, miremos solamente en Chile. Se han duplicado, cuadriplicado en gran escala directamente. La depravación sexual rompe todo entendimiento. Que me diga este pastor que hace 40 años había una ciudad que le llamaban la capital de los homosexualismos en América Latina. Jamás no podía suceder eso. Usted hablaba de una